Ok. La primera de ellas es, David cometió pecado gravísimo contra Dios. ¿Cuál fue la finalidad de dividirlos por didáctica? Sí, porque son textos demasiado largos y cada uno tiene una, digamos, como una secuencia, eso, como una secuencia. O sea, por eso hablábamos nosotros en clases pasadas del por qué se engloba en un solo libro el de Samuel, porque aborda nada más la historia de Samuel y la historia de Saúl, y todo el libro siguiente se lo dedican a David. Entonces, por eso es que por cuestiones pedagógicas se dividen los libros. Mm, Entonces, las cuestiones específicas o los puntos a tratar en este sentido son: David cometió un pecado gravísimo contra Dios, pero Dios lo perdona, eh, porque acuérdense que él se arrepiente de sus pecados. Y entonces le concede un hijo que su nombre significa amado de Dios, eh, aunque de todas maneras lo disciplinó por causa de su justicia, ¿no? O sea, si bien es cierto, Dios le perdona el pecado a David, pero siempre va a estar allí esa marquita que le va a estar recordando que su pecado lo hizo alejarse de Dios. Segunda cosa, Salomón ofende a Dios porque acuérdense que se casa con muchísimas mujeres, pero estas mujeres son extranjeras, entonces llevan al pueblo de Israel los dioses extranjeros. Y por esto, y por esto, pues separa Dios las tribus de su reino, pero le deja una tribu allí, que es como precisamente la luz en medio de la oscuridad, que va a dar la esperanza a la tierra de Jerusalén. Tres, este libro también trae mucho la situación de que abandonan los hijos a Dios. Nuevamente se vuelve a dar la cuestión de Deuteronomio, como lo veíamos al inicio, y vuelven otra vez estos cuates a abandonar a Dios y van en pos de los ídolos, precisamente por esta situación de que las concubinas y las esposas de Salomón meten a los dioses de otras tierras y entonces ahí van los tontos a seguir a los otros dioses. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es precisamente que Dios dispersa a todos sus hijos por todas las naciones. Pero eh, mientras de que el pueblo de Israel sea fiel a Dios, entonces los volverá a traer a la tierra prometida. O sea, es eso que decía precisamente Julieta la otra vez en clase, decía precisamente esa cuestión eh, de esa tierra de Jerusalén ya no es una tierra física, sino es una tierra ya superior, sobrenatural, en la que Dios invita a estar a su lado y que ellos también estén a su lado, pero entre sean infieles, no van a tener un regreso a la tierra prometida, a la Jerusalén. Cuando sean fieles y cuando lleven a cabo la ley, es entonces cuando Dios los va a devolver. Sí, es la forma espiritual, no la forma física en cuanto a territorio se refiere. Mm, Y el cuarto elemento o el punto a tratar que también debemos de tener muy en cuenta es que a pesar de todas sus fatalidades que hacen, de todas sus cosas malas que hacen, Dios, una vez que te arrepientes, se muestra misericordioso contigo, como es el caso de David, de Salomón, del pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué se muestra misericordioso? O sea, ¿por qué no dice ya al diablo con ellos? ¿Por qué? Porque todo esto tiene un propósito. Acuérdense que este caminar es un propósito. ¿Cuál es el propósito de este caminar? Pues preservar el linaje de Cristo. Entonces, por eso es que
a pesar de que nosotros la regamos, bueno, nos ponemos nosotros en la figura de David, Salomón y del pueblo de Israel. A pesar de que nosotros la regamos, Dios es misericordioso y se vale de ese regarle. ¿Para qué? Para precisamente preservar el linaje genealógico de Cristo. Eh, ¿Y esto por qué? Porque acuérdate que es gracias a estos hombres, a David, a Salomón y al mismo pueblo de Israel y toda esta historia que hemos visto a lo largo de todas estas semanas, es a través de esta historia que gracias a ello podemos nosotros tener a Cristo el Salvador. Si una cosa hubiese fallado o hubiese salido mal o Dios de plano hubiese decidido, vete a la goma, este, pues no se hubiera podido tener la historia de la salvación como en este momento lo tenemos. Y afortunadamente que es gracias a esa situación que su reino se puede establecer sobre la tierra. Bien, eh, estos dos libros presentan un cuadro completo y detallado de cómo los elegidos de Dios eh, se les cumple esa promesa que Dios mismo les hizo, de tener una tierra abundante y por supuesto que iban a dominar por sobre ella, ¿no? Yo te daré esta tierra en heredad. Y eso es lo que se cumple en estos libros. O sea, vemos a reyes que tienen una tierra en sus manos, fruto de una promesa divina, la promesa de Dios. Entonces, ¿qué van a, ¿cuál es el género literario de estos libros? Si bien es cierto, es un libro histórico, o sea, son libros históricos, pero nos vamos a dar cuenta que más que históricos quieren también ser un tanto, no se le puede dar el género como tal, sin embargo lo voy a utilizar. Es un tanto apocalíptico, es un tanto apocalíptico. ¿Por qué? Porque esto va a ser también el inicio de la forma en cómo el pueblo de Israel se va a dar cuenta de qué es lo que Dios va a hacer para darles a este Mesías esperado. Pero también es un libro que se puede leer desde un punto de vista crónico. Son tantos los detalles que se puede decir que este libro es una radiografía. ¿Una radiografía de qué? De, primero, de David y sus descendientes, pero también es una radiografía del pueblo que es fiel y que es infiel. Entonces, estas son las dos ambivalencias que nos vamos a encontrar en estos libros. Son libros muy importantes que reflejan una cantidad exacerbada de géneros literarios, pero que los podemos reducir en esos tres. Uno, el género histórico, historiográfico. Dos, el género narrativo, porque también nos narran la vida de gente que fue importante y que sigue siendo importante para el pueblo de Israel, pero también nos da una cuestión, una perspectiva crónica. Acuérdense que la crónica es eso, dar lujo de detalles de todas las cosas, inclusive a veces hasta esa misma redacción con base en este lujo de detalles nos hace a nosotros entrar en la dinámica de lo que nos está contando la persona que está escribiendo estos libros en este caso. Muy bien. Bueno, eh, ¿qué es lo que se podría resaltar de estos dos libros? Eh, Vamos a verlos por separado en este momento y vamos a primero a analizar el de Primera de Reyes. Primera de Reyes se considera como el final de Primera y Segunda de Samuel. Primera de Reyes se considera como el final de Primera y Segunda de Samuel. ¿Por qué? Porque allí es donde vamos a ver cómo no solo David se enferma, no solo David envejece, sino se debilita. O sea, eso es lo que muchos de los estudios que hemos, bueno, que un servidor ha analizado, no solo se envejece, también se debilita la figura de David. Y esto lo resalta mucho en los primeros capítulos del libro de Reyes. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque el pecado, a pesar de que sí es perdonado,
El pecado siempre te va a herir. El pecado te va a herir y aunque Dios te sane, te cure, Él venda tus heridas, como dice el Salmo, pero sí es muy importante tener esta cuestión, o sea, la marca siempre va a quedar allí, la marca siempre va a quedar allí. Ya depende de ti cómo ocupes esa marca para volver a caer en el mismo pecado o para eh, aprender de la experiencia y salir adelante y no volver a pecar. Sí, tiene consecuencias, es correcto. Bien, los dos libros de Reyes, como ya lo dijimos, eran un solo libro en la Biblia hebrea, el canon hebreo. Eh, y se le llamaba el libro de los reyes. Junto con Samuel se le llamaba también el libro de los reyes, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son los autores? Bueno, eh, no hay ningún indicio de quién fue el autor o los autores de estos libros. Sin embargo, la tradición judía y la tradición cristiana se lo atribuyen a Jeremías. Entonces, mucho ojo con ello. No se tiene ningún indicio de quién fue el autor o los autores, pero la tradición judía y la tradición cristiana, por supuesto, reconoce a Jeremías como el autor de estos libros. Bien, esta no es, ok, las fechas en cuanto a los libros. Ya dijimos desde la clase pasada con Samuel que ya íbamos a estar abordando fechas más concretas, más exactas. Entonces, tenemos aquí que aproximadamente estos dos libros abarcan en promedio 426 años, 426 años. El primer libro de Reyes se extiende, ¿cómo que con base a qué? No, no entiendo la pregunta. Si la puedes explicar, María Mondragón, te lo agradecería. Ah, bueno, sí, es que no tiene nadie activado su micrófono porque lo cerré para todos, porque luego están con micrófonos abiertos. Más bien, si me lo puedes escribir allí, eh, te lo voy a agradecer mucho. Bien. eh, entonces, el primer libro se extiende desde el 1015. Acuérdense que las fechas de antes de Cristo van de adelante como hacia atrás o del máximo al mínimo, ¿sale? Entonces, se extiende el primer libro de Reyes desde el 1015 hasta el 897 antes de Cristo, ¿sale? Es decir, 118 años, el primer libro de Reyes abarca 118 años, desde la muerte y ya después el segundo libro abarca desde la muerte de David hasta el reinado de Ocosías, hijo de Acab, rey de Israel. Ahorita vamos a ver cómo ya se va a dar la ruptura de los dos reinos y vamos a ver que hay un reino aceptado por Dios y hay un reino que no es aceptado por Dios. ¿Vale? Bien, abarcan 300 años estos dos, este segundo libro de Reyes, ¿no? Entonces, ¿desde qué año más o menos abarca? Desde el 588 aproximadamente, desde el 896, perdón, es más o menos el año en donde nos quedamos en el primero, hasta el 588 antes de Cristo. O sea, ¿de dónde a dónde abarca el segundo libro de Reyes? Bueno, del reino de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, hasta el cautiverio del pueblo de Israel. Allí es para Rodolfo, que en algún momento sacó el tema. Aquí es donde aparece Nabucodonosor en esta cuestión, hasta cuando Nabucodonosor destruye toda la ciudad de Israel y son deportados los judíos al exilio.
Sí, ¿cómo se atribuye la autoría? ¿Por estilo de escritura? ¿Quién lo determina? La tradición judía, como lo dije. O sea, no se puede, eso ya es como que muy, dar como que mucha precisión a un tema que pues en realidad no tiene como que mucha importancia, pero sí, o sea, es la tradición judía. O sea, como lo volvemos a decir, eh, hacer una pregunta como la del canon, que quién lo autorizó así, pues no, más bien es decir, o sea, es una tradición, es un conjunto de ideas de todo un pueblo que así lo adopta como tal. Más bien no es esa cuestión, ¿por qué se le atribuye? Dale. Lugar. Los dos libros de Reyes muy probablemente están escritos en Jerusalén, ¿vale? Una vez que regresan del exilio, los judíos ya empiezan a escribir estos dos libros en Jerusalén, ¿no? Muy bien, vamos entonces ahora sí a la parte más importante, que es el contenido. Muy bien. Lo primero que quiero comentar con ustedes es el tema central del primer libro de Reyes. El tema central eh, va a ser las normas que el pueblo, que Dios, más bien las normas que Dios va a dar a través de estos reyes para que sigan respetando esa ley, esa máxima ley, ¿no? Eh, Precisamente el no respetar estas leyes traerá un castigo desde la visión judía. Entonces, mucho ojo con eso. El libro de los reyes, entonces, es un conjunto de exigencias de parte de Dios. ¿Para qué? Para respetar la ley y así asegurar esa economía de salvación. Ojo, cuando me refiero a economía de salvación, también me refiero a historia de la salvación, a un conjunto de hechos que nos van a llevar para que al final de cuentas se pueda dar esa gran promesa que le hizo Dios a nuestros padres, el que iba a haber un Salvador, un Mesías, un Redentor. Pero esta promesa que nos hace Dios se ve soslayada. ¿Por qué cosa? Por la infidelidad del pueblo. Entonces siempre va a ser este como el tema central del libro de los reyes. Si permaneces fiel al proyecto de Dios. Si no permaneces fiel, no permaneces bajo el proyecto de Dios. Y entonces, si no permaneces bajo el proyecto de Dios, no puede haber precisamente esta gracia que Dios te da de salvaguardar tu heredad. Entonces, esa es la idea que tenemos todos aquí. Muy bien. ¿Qué secciones entonces tiene el libro de los reyes? Bueno, Primera de Reyes, o primer libro de Reyes. El libro inicia con el final del reinado de Salomón, en donde en bueno, debo de hacer una aclaración. Ya el Reyes, antes del capítulo 11, es todo lo que habíamos dicho de David, el final de la historia de David, y esos capítulos del primero al 11 se consideran como el final de primera y segunda de Samuel. Entonces, el libro propiamente después de David empieza en Primera de Reyes, en el capítulo 11, en el versículo 41, que nos narra precisamente el final del reinado de Salomón, cómo Salomón empieza a pecar porque se casa y tiene mujeres que no son del pueblo de Israel. Después se reseña la vida de cada uno de los reyes
y en esto se van insertando muchísimos más reyes, y vemos cómo al morir este hombre, el rey sabio, si bien es cierto, era muy sabio, sí, pero también cayó en pecado. Entonces, al final del reino de Salomón, se divide el reino en dos reinos, uno el reino del norte y otro el reino del sur. Y entonces empieza la historia de los reyes de Judá y los reyes de Israel. ¿Quiénes son? Y de una vez lo quiero dejar bien aclarado, ¿quiénes son los bien vistos por Dios? Los reyes de Judá. ¿Quiénes son los reyes no vistos bien por Dios y que inclusive terminan muchos de ellos en muy malas condiciones? Los reyes de Israel, los reyes de Israel. Eh, Luego, en este libro nos van a contar a través de muchas fechas todo lo que pasó en el reinado de cada uno de los reyes que ahorita más adelante vamos a entrar a ver. ¿Cuál es el contenido del libro de los reyes? Bueno, viene, se divide, el primer libro de Reyes se divide en tres secciones. Voy a pasarla rápido para que vean las tres secciones. La primera sección del libro de Reyes es Salomón, que va del capítulo 1 al capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 1, capítulo 11. Esa es como la primera parte. Segunda parte, los reyes después de Salomón y los dos reinos. ¿Dónde empiezan estas cosas? En Primera de Reyes, capítulo 12, y se extiende hasta Segunda de Reyes en el capítulo 25. O sea, todos los reyes después de Salomón y la división de los dos reinos se va a dar desde el primer libro de Reyes hasta el segundo libro de Reyes, capítulo 25. Tal vez por allí va encaminada la cuestión de quién había dividido los dos libros. Bueno, pues precisamente en esta situación es que podemos ver que es grandísima la extensión de estos reyes. Ya la vamos a estudiar inmediatamente después. Y la tercera parte es eh, ya viene como todas las partecitas así más concretas y más estructuradas con Jeroboam, con Ahab, con Elías, con Eliseo. Después vamos a tener a Jehú, luego de Jehú vamos a tener a Ezequías e Isaías. O sea, ya este es el momento en el que se empiezan a juntar reyes y profetas. Entonces, ya después vamos a tener la reforma de Josías, y después de la reforma de Josías, como lo dije, vamos a tener la caída de los dos reinos, el reino del norte primero y del reino del sur después. Entonces, esto es lo que vamos a ver a lo largo de este momento de clase. Son 10 para las 7, he hablado ya todo el tiempo y, y les voy a dar un tiempecito para que descansen porque estos últimos días no les he dado tiempo para que descansen. Entonces, descansen un ratillo y nos vemos en unos minutillos. Si hay alguien que tenga que decir algo, utilícelo para este momento. Ya les abrí a todos nuevamente el micrófono y véanlo y bueno, ya atiendan a las indicaciones. Nos vemos en un ratito si Dios nos presta vida.
Muy bien, listo, regresamos entonces. Tenía dos preguntas aquí. Sí, María Mondragón es Reyes y Profetas. Es la combinación de ambas, las historias que se van a juntar. Ahorita les voy a mostrar un escrito en el que, bueno, es que la tabla, no la tabla, la infografía que les mandé, ¿se acuerdan aquella vez con más o menos con las cosas de las fechas? Es muy general. Esta que les voy a mandar ya es un poco más, mucho más exacta, y entonces van a encontrar de un lado la fecha de los reyes y qué profetas estaban en ese momento junto a los reyes. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Ya se las voy a enseñar ahorita, ya se las mando yo al término de la clase. Ahora dice. Sí, no se preocupe, Victoria, la esperamos de regreso. Dice Gema que cuál es el nombre del hijo de David. Me voy a adelantar un poco. Este tema se aborda en Primera de Crónicas, en el capítulo 3, pero lo voy a decir, nada más denme 3 segunditos. Lupita, no hay contraseña ni nada. Intenta meterte nuevamente. Hay gente que ha estado entrando y saliendo y no ha habido ningún problema con ellos. Vamos a empezar apenas la segunda hora de clase. Muy bien, entonces, Primera de Crónicas 3, no solo fue un hijo, fueron muchísimos, muchísimos hijos los de David. Entonces, voy a leerlo como dice Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 3 nos dice. Estos fueron los hijos de David nacidos en Hebrón. Recuerden que en la clase pasada sacamos el tema de que hubo uno de sus hijos, ¿se acuerdan? Absalón, el que lo persiguió. Y se acuerdan que tuvo que salir de Jerusalén e irse al monte Hebrón. Ah, bueno, pues allí este David fue demasiado fértil, y entonces tenemos esta situación. En el monte Hebrón, su primogénito fue Amón. Amón. Digo, no lo apunten, bueno, apunten si quieren los nombres de los hijos, pero ya esa información lo tienen más fidedignamente en su Biblia, ¿no? Entonces, Amón, hijo de Ahinoam, la Jezreelita. El segundo hijo, Daniel, hijo de Abigail de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Macá, la hija del rey Talmai de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itreán, hijo de Eglá, que era otra esposa de David. O sea, como ven, mujeres, ¿de qué se preocupan que sus esposos anden con tantas? Déjenlos andar con tantas, y en la Biblia lo dice. Pero bueno, ustedes son exclusivistas. Qué mal que no nos dejan disfrutar de la vida. Pobres de nosotros. Bueno, sigo. Luego tuvo, bueno, allí en Hebrón, dice Primera de Crónicas, gobernó durante 7 años y 6 meses. Luego en Jerusalén, vuelve a Jerusalén y reina 33 años. Fíjense qué chistoso. Reina 33 años. ¿Es casualidad? No. Es prefiguración también, ¿sale? Es prefiguración. Así como Cristo vivió, bueno, así como David reinó 33 años en Jerusalén, Cristo tiene la edad de 33 también cuando muere, ¿sale? Entonces, ojo con eso. Allí le nacieron Simá, Sobab, Natán y Salomón, hijos de Betsabé, ¿sale? Y luego la hija, dice la hija de Amiel. Betsabé era la hija de Amiel.
Y luego también tuvo a Ibjar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefer, Jafía, Elisama, Eliadá y Elifet, 9 en total. O sea, este cuate andaba pero potente. Imagínense. Entonces, son en total 9 de esta vez de Jerusalén y 6 de cuando andaba en Hebrón. Entonces, eso quiere decir que tuvo 15 hijos. Y el nombre de Amón es el que significa el amado de Dios, pero también la traducción hebrea también se toma como el fiel. Bueno, pues es que el que es fiel es amado de Dios, ¿no? Y también acuérdense que el mismo nombre de David significa el, el amado de Dios también. Vale, muy bien. Volvemos entonces a las diapositivas. Ahora voy a explicar entonces la cuestión esta que precisamente donde nos quedábamos, que es la de el contenido. Vamos a hablar sobre el contenido. Permítanme tantito, déjenme ubicarme. Ok, muy bien. Entonces tenemos que a David le sucede Salomón. Y entonces Salomón hereda el reino de David, su padre. Y pues trae mucha paz. O sea, ya David había traído paz al reino. Acuérdense que hubo una etapa de la etapa del reinado de David que sí fue muy catastrófico, pero hay otra etapa en la que hubo muchísima paz. Y entonces esto lo aprovecha Salomón para organizar el reino. Y entonces él organiza el reino. Si ya existían esas 12 tribus, nuevamente lo organiza, pero ahora como 12 distritos, como nos lo relata Primera de Reyes en el capítulo 4 y el capítulo 5. Muy bien. Luego entonces tenemos en esta sección del 1 al 11, tenemos entonces que, ¿de dónde viene? Fíjense, hasta por eso es que es tan específico en detalles. El pueblo judío, ¿de dónde le venía su riqueza? De precisamente del comercio que tenía entre Egipto y Siria, ¿no? Y es entonces que gracias a esto, a este comercio que me imagino que debería de ser magnífico, es entonces cuando construye Salomón su palacio. Y acuérdense que Salomón, que dice la Sagrada Escritura, que el templo de Salomón era majestuoso. Entonces imagínense cuánto es lo que seguramente ganaban en ese comercio con Egipto y con Siria. Bueno, ya desde un principio se veía la riqueza del pueblo judío, ¿no? Y lo vemos cómo ha sido todas las veces saqueado y sobajado, ¿no? Eh, pero bueno, si bien es cierto que Salomón es el rey de la sabiduría, pues ya yo creo que hubo un momento en el que no fue tan sabio, yo creo que se golpeó la cabeza o algo, y entonces, acuérdense que había una ley, ¿se acuerdan esto que lo dijimos, que era una ley en la que les permitía casarse con personas que fueran de otras tribus, ¿sí se acuerdan de esto? Pero Salomón no cumple con esto y entonces no las convierte al Señor su Dios, sino que les deja que sigan con sus dioses extraños. Y entonces esto es un problema para el pueblo de Israel porque de la paz y de la organización que existían, es debido a esta situación que entonces se meten dioses extraños o se meten cultos extraños que hacen que el pueblo se vaya por todos lados, ¿no? Eh, Luego también una de las cosas importantes que nos relata esta parte del 1 al 11 nos relata cómo Salomón explota a su pueblo, y entonces ya cuando se muere Salomón, pues empiezan todas las guerrillas internas y esto da pie para que se divida el reino. Las tribus de Israel, los 12 distritos de Israel se dividen porque unos están en contra de lo que hizo Salomón
y otros están a favor de lo que hizo Salomón. ¿Quién fue la única de las tribus que permaneció fiel a Salomón? Judá, Judá, solamente, ¿no? Entonces, todos los demás, pues se hacen a un lado, crean su propio reino, el reino de Israel, y acuérdense que el reino de Judá es el que mantiene la descendencia, la herencia de David. Bueno, luego de Salomón viene Roboán. Pues si el padre salió así, el hijo salió peor. Y entonces con él se acelera la división del reino, ¿no? Podemos hacer una lectura súper rápida de estos 11 primeros capítulos y allí nos vamos a encontrar por qué se da esta división. Yo les invito para que lo podamos leer en el momento en el que tengamos algún tiempecito y nos demos cuenta del porqué de esta división del pueblo de Israel, ¿no? Eh, ¿Qué más habla el capítulo 11? Fuera de estos problemas que se tuvo con Salomón y con Roboán, ¿qué más nos habla esta sección del capítulo 1 al capítulo 11? Bueno, nos habla de Salomón el sabio, y allí voy a preguntarle a alguien, María Aguirre, si puedes abrir tu micrófono y tu cámara, creo que ya se pueden abrir. Aquí estoy. Muy bien. Mari, Dígame. un hecho así como que el más importante de Salomón en cuanto a su sabiduría, ¿recuerdas? Relatado en las Sagradas Escrituras. Importante de su sabiduría. ¿Mandé? El hecho más importante de su sabiduría. Ajá, que es como que todo el mundo, aunque no haya leído la Biblia, sabe qué hizo. Bueno, él siguió fiel a Dios, él siguió fiel a sus creencias, a Dios y todo su reino. Pero ¿te acuerdas por Estaba qué se le da el título de sabio? porque él pidió sabiduría en lugar de riqueza. Cuando Dios le preguntó qué es lo que él quería y pídeme lo que quieras, y él pidió sabiduría Sí. para saber cómo dirigir, cómo gobernar. Exacto, muy bien. Te ganaste una estrellita. Excelente. Gracias, Mari. Gracias. A ver, dice Rodolfo, aquí en los escritos hebreos a Egipto ya se le decía Egipto o tierra de ríos. No, bueno, si nos volvemos a lo mismo, si nos vamos al canon hebreo, todavía se le seguirá llamando tierra de ríos. Pero si nos vamos a la traducción Septuaginta, la del código alejandrino, se le llamará Egipto y al mar Egeo, ¿no? Entonces, sí, Rodolfo, nada más que habrá que diferenciar entre los dos códigos. Si vamos a los escritos originales, te van a decir la tierra de los ríos. Si vamos a los escritos del tiempo de la diáspora, pues será Egipto. Las dos mujeres con sus hijos, uno muerto y otro vivo, ¿sí? Ándale, sí, 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 exactamente. Esa mera, también es otro de los capítulos de su sabiduría. Eh, bueno, luego también nos va a hablar esa parte del 1 al 11 de su política interior y exterior. Mucho nos van a dar a conocer cómo se llevaba el pueblo de Israel con los pueblos vecinos, como les decía yo, de la economía que tenían con Egipto y con el pueblo sirio, ¿no? También nos va a hablar sobre la etapa de las construcciones. Nos va a dar un relato magnífico de cómo se iba construyendo ese palacio y el templo de Salomón también, porque eso es importante. Y luego, pues también dentro de su política exterior e interior, nos va a hablar también sobre las actividades comerciales que se tenían. Entonces, sin más, si nos queremos, como lo dijimos al inicio, si nos queremos dar como una idea o una radiografía del pueblo de Israel, tendríamos que consultar estos primeros 11 capítulos y genial, entenderíamos muy bien quién es el pueblo de Israel. Bueno, ahora nos pasamos a la segunda parte, que es precisamente la que decíamos nosotros, que va de Primera de Reyes 12 hasta Segunda de Reyes 25. Y entonces
tenemos aquí, pues el hecho, yo digo que es el hecho como más importante de de esta sección, porque pues es cuando se da la ruptura entre la tribu de Judá, es la que les digo que permanece fiel al reinado de Salomón y de sus hijos, y las otras tribus que se rebelan y que crean precisamente su reino, ¿no? Esto lo vamos a tener a partir de el primer libro, no, allí no, no está bien, estoy bien, estoy bien. El primer libro de Reyes en el capítulo 12, en los versículos del 1 al 9, cuando ya está reinando Roboán, el hijo de Salomón, es reconocido por la tribu de Judá, pero no es reconocido por las demás tribus. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Como nos lo dice el segundo punto, el resultado de esto es la separación de las tribus, ahí dice del centro, pero tómenlo como las del sur, y las del norte, capitaneadas por Jeroboam, que es uno de los rebeldes que no reconoce el reinado de este Roboam. Eh, y entonces, ¿qué significa esto? Que a partir del año 931 antes de Cristo, por supuesto, existen dos reinos, el reino del sur, el reino del norte, y entonces el reino del sur tiene como capital a Jerusalén. Y ojo, esto es importante para sus escritos. Todos los reyes del reino del sur son descendientes de David, son considerados como descendientes de David y por lo tanto gozan de la promesa transmitida por Natán. ¿Se acuerdan de la promesa davídica en Samuel? Ah, bueno, ellos gozan de la promesa davídica, santos o pecadores, pero al final son hijos de Dios, ¿vale? Y el reino del norte o reino de Israel, el reino del sur también se le conoce como el reino de Judá, pero el reino del norte se le conoce como el reino de Israel. ¿En dónde tiene su capital? En Samaria. Por lo tanto, aquí se entiende cuando los judíos no le hablaban a los samaritanos, porque son como los apestados, son como que los rebeldes que no quisieron reconocer a Dios y por eso es que judíos y samaritanos están peleados. Bueno, para la época de Jesús, ¿no? Eh, Imagínense que tan es odiado el pueblo de Israel, el pueblo de Samaria, el que tenía su origen en Samaria, que le deja cargar carrilla en el libro de los reyes, porque dice, para que te des una idea, tú que estás leyendo, tuvo 19 reyes el reino del norte, pero 8 de ellos fueron asesinados. O sea, hasta pone como que el dedo en la llaga el escritor para decir, estos son apestados, son vistos por Dios como lo más horrible, ¿sale? Entonces, aquí viene una cosa muy importante para ustedes, muchachos y muchachas. Toda la lista de reyes desde Roboam hasta Sedecías. ¿De dónde? Del reino de el sur, el reino de Judá. Los que sí son vistos bien por Dios y que siguen el linaje de David. Entonces, tenemos allí las fechas exactas. Roboam, 933, todo estoy hablando de antes de Cristo, recuérdenlo, 933 hasta el 916. ¿Sale? Más o menos un aproximado de 30 años. El reino del norte sigue siendo judío. Sí, pues es que son las tribus de Judá, perdón, las tribus de Jacob, que se separan al final, pero pues sí siguen siendo judíos, aunque se rebelan, pero sí. Eh, Luego, Abías, cuando muere Roboam,
Abías sigue con su reinado. Ese nada más dura 2 años. Luego viene Asá, del 912 hasta el 871, ya un poco más de años. Luego viene Josafat. Josafat del 870 al 846, 24 años aprox. Jorán del 848 al 841. Ocosías del 841, allí yo les puse entre paréntesis, hay una cuestión en el libro de los reyes que nos menciona a un Atalía, que también es entre el 841 y el 835. Luego viene Joás, que es del 835 al 797. Luego Amasías, del 796 al 767. Osías, allí perdón por no haberlo bajado, Osías del 786 al 735, Yotán del 752 al 737, Acaz, ya estos son como que nombres más conocidos, ya los hemos escuchado en la Sagrada Liturgia de la Misa, Acaz 741 al 726. ¿Se acuerdan que luego estos libros en la primera lectura ni les entendemos ni papa? Bueno, pues son estos los que nos relatan estos libros. Ezequías, 727, 697, Manasés, 697 al 643, Amón, del 643 al 642, Josías, y ojo, quédense con ese nombre, es muy, muy importante este nombre, la reforma de Josías, famosa. Nada más ahorita se los adelanto tantito, pero esto es muy importante para el pueblo de Israel. Joacás, 609, Joaquín, 609 al 598, Jeconías, del 598 al 597, y Sedecías, del 500, allí se me fue el dedo, es del 597 al 587. 587 antes de Cristo, cuando se da la destrucción de Jerusalén, se incendia la ciudad y los judíos son deportados. Eso es el reino de Judá. ¿Preguntas a alguien que tenga hasta aquí? Dijimos entonces, este es el reino de Judá y son los que permanecen con la promesa davídica y son los que se respeta la herencia de la realeza de David, ¿sale? Muy bien. ¿Quiénes son los apestados? Bueno, los apestados son los siguientes. Israel, Samaria, acuérdense que es el reino del norte, Israel, o reino de Israel, y su capital es Samaria, ¿sale? Entonces, primer rey de Israel, del reino del norte, Jeroboam o Jeroboán, cualquiera de los dos. Ya no digo los años, ya más o menos para que ustedes los identifiquen. Luego, Nadab, Basá, Elá, Sinri, Tifni, Onri, Ahab, Ocosías, Jorán, Jehú, Joacás, Joás, otro Jeroboam, Zacarías, Salún, Menahem, Pecajías, Pecaj, Oseas, le voy a cambiar un momentito, y dense cuenta de las fechas. Aquí 587, aquí 722, ahorita lo vamos a ver por qué. No nos adelantamos mucho, pero bueno, para que lo tengan allí al pendiente. Muy bien, bueno, ahora vamos a hablar de casos concretos de reyes y vamos a empezar a ver a Jeroboam, que es el del reino del norte y y bueno, de Jeroboam la Biblia nos habla en la primera de Reyes en el capítulo 11 y hasta el capítulo 14.
¿Qué pasó con Jeroboam? Bueno, pues es el primer rey de Israel. Abarca más de 3 capítulos en el Lupita me está, ¿cómo se llama? Me está mandando mensajes, les aviso, y me está interrumpiendo en la clase. No, no es cierto. Jeroboam, primer rey de Israel, les digo, abarca 3 capítulos del libro. ¿Y por qué va a ser recordado? Su rival, acuérdense que es Roboán, el hijo de Salomón. Él va a ser recordado por muchísimas, muchísimas cosas que él hace, entre ello, pues que lleva un buen reinado. O sea, el pueblo de Israel está hambriento de un rey que lo trate bien. Entonces, abusados con ello, él va a ser recordado por eso, precisamente porque es un rey que es, pues que es digno, ¿no? Aunque para los verdaderos judíos no es digno, ¿no? Entonces, será eso, vale. Eh, Luego tenemos el caso de este señor que es Ahab, Ahab y su relación con los profetas. ¿Dónde se relata Ahab y su relación con los profetas? Viene en la Primera de Reyes, desde el capítulo 16 hasta el capítulo 22. El reinado de Ahab, se los voy a leer tal cual lo redacté. El reinado de Ahab, el hijo de Omri, fundador de Samaria, ocupa 6 capítulos del libro primero de los Reyes. Es juzgado severamente por su matrimonio con la pagana Jezabel y por adorar a dioses extraños. O sea, volvemos a ver lo mismo, se vuelve a repetir la misma historia. O sea, no importa que sea un rey del norte o un rey del sur, pero vemos cómo se vuelve a repetir exactamente la misma historia. Entonces, es un reino, más bien es un libro que nos va presentando contrastes, contrastes de unos hombres que actúan muy bien, pero hay otros que no actúan tan bien. Y entonces, si el rey no actúa bien, el pueblo de Israel se va con él. Si el rey actúa bien, el pueblo de Israel se ve beneficiado. Esto es muy importante en el libro de los reyes. Bueno, luego vamos en una parte muy importante y es aquí cuando aparecen ya los profetas en su apogeo. Es el ciclo de Elías. Pregunta, Gema, abre tu micrófono. Ya, Gema, sí, te digo el nombre Elías y ¿qué se te viene a la mente? híjole, no sé, la verdad no, o sea, se me agarró así como que En curva. en curva, Muy bien. pero normalmente, cuando, pues, no se me viene a la mente, por ejemplo, que en tiempos de Jesús, Ajá. decían que si eras el Elías, el enviado o algo así, ¿no? Como que eso es lo que más o menos ahorita se me viene a la mente. Ok, muy bien. No sé. Gracias. Gracias, Gemma. El que fue. Ah, ok, Rosa María Guerrero, pero abre tu micrófono para que te oigamos todos. Eso también es una cosa muy importante. Rosa María, no te escondas. Ah, es que no se abría. Ah, ya, mande. A ver, ahora sí. Eso es muy, muy importante. ¿Qué es lo que nos tienes que decir? No, que Elías fue el que es arrebatado en un carro de fuego, ¿no? El que creen que no muere, que va a Ajá. regresar, que va a retornar, ¿no? Porque no murió. Sí, algunos dicen, y aquí qué bueno que tú lo comentas, algunos dicen que es el primer, pues es que no se le puede decir como tal, porque todavía no podíamos utilizar la palabra. Sí está bien el arrebatamiento, pero hay algunos estudiosos que dicen el primer resucitado. Sí. Sí, bueno, gracias, Rosa María. Julieta, dices que el bautismo de Jesús, cuéntales por qué.
Porque cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan, dentro de toda la escena se ve la presencia de Elías, como en el trasfondo, en la iluminación. Muy bien, gracias. Que fue uno de los profetas que lo introdujo, vaya. Sí, excelente. Muy bien, muy buena aportación. Gracias, Julieta. Ahora, Reina López, apórtanos tu sabiduría, Reina. ¿Andas por ahí? Hola, sí. Hola. Sí, hola. Pues me llega el Evangelio, lo que nos dice el Evangelio de Mateo, bueno, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que aparece él, Moisés y Elías. Correcto. A los apóstoles, Santiago. Y mi pregunta es, Reina, ¿por qué en específico estos dos? Ya con todo lo que hemos visto ahorita, ¿por qué en específico estos dos? Moisés y Elías. Ajá, Moisés. Bueno, Elías dijimos que porque es arrebatado hacia el cielo, pero Moisés, ¿por qué? Moisés, porque el primer patriarca. No. ¿Te acuerdas qué le pasó a Moisés? Cuando se acercó y la luz de la zarza. Al cierre del Deuteronomio, ¿te acuerdas qué pasa con Moisés? ¿Se relata que haya muerto o se relata que no haya muerto? Se relata que no, solo dice que muere, pero sí, que muere, ¿no? Bueno, que muere y su... Pues en realidad no dice que muera. A ver, Patricia, levántanos la mano. Digo, levantas la mano. ¿Es para opinar sobre esto, Pati? Sí, es para opinar sobre A ver, eso. dime. A ver, Pues, Reina, no cierres tu micrófono. Sí, Pati. Decía que Moisés murió, pero que su cuerpo fue enterrado, no saben si fue enterrado en el desierto, otros dicen que fue elevado al cielo. Entonces, en realidad nunca se encontró el cuerpo de Moisés. Pero mi pregunta sería, a partir de esta cuestión, fíjate, porque allí va la cuestión. Nos dice Reina que Elías fue arrebatado al cielo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, bueno, y en este sentido, Reina también nos dice que en el Evangelio de Mateo se nos cuenta la transfiguración. Eso quiere decir que la misma Biblia le hace decir a los estudiosos qué pasó con Moisés, qué pasó. ¿Qué puedes interpretarnos, Patricia? Pues que también fue elevado al cielo. Fueron arrebatados, ¿no? Por el cielo. Sí, entonces, esto es una prefiguración también de la resurrección. Gracias a Reina y gracias a Pati. Esto también es una prefiguración de la resurrección. O sea, son las pequeñas cositas. Eso de la prefiguración, entiéndanlo como, o interprétenlo como que son las pequeñas probaditas que nos va dando Dios de lo que va a acontecer en un futuro no muy lejano, ¿no? ¿Cuál es una prefiguración de nuestra muerte? A ver, Juliet. Mándame. ¿Cuál es una prefiguración de nuestra muerte? O de lo que vamos a vivir en el reino de los cielos. O la resurrección de Cristo. Pero aquí en la tierra. A ver, no entendí entonces la pregunta. Sí, o sea, nosotros vemos tenemos una prefiguración. Cada que participamos en esta cuestión, tenemos una prefiguración de lo que vamos a vivir cuando ya estemos con Dios. ¿Cuál es ese momento? Ay, no, Gerardo, no me... ¿La promesa de Cristo del reino de los cielos? No. Ah. No. La Eucaristía. Cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, es una prefiguración de lo que habremos de celebrar cuando nos muramos. Sí, tienes razón. Acuérdense que del Apocalipsis, cómo nos cuenta, es padrísima la interpretación del Apocalipsis, cómo nos cuenta. Entonces están los 72 ancianos, ¿no?
Y luego también está la corte angelical diciendo, santo, santo, santo. Y está el corderote de Dios, ¿no? Y ahí está con su sangre derramada en la cruz, redimiéndonos de nuestros pecados. Todo lo que pasa en la Sagrada Eucaristía, pues lo tenemos que vivir como eso, como lo que vamos a estar celebrando cuando estemos cara a cara con nuestro Señor. Como celebrar la plenitud. Sí, exacto. Sí, y eso es lo más padre. Y eso, lo que Jesús les da en la transfiguración, a estos tres en específico, es precisamente esa probadita de lo que les va o de lo que nos va a tocar en un momento determinado. Y es con eso con lo que reafirma Jesús, estos dos no están muertos. Porque fíjense, si hubiese sido Abraham, hubiese sido una contradicción, porque sus huesos, ¿dónde estaban? En la región de, ¿cómo se llama? Mambré. La tumba que compró. Ajá, el Mambré. En Mambré, sí. Entonces, ese no está resucitado. No, y de hecho ahí están sus huesos, sus restos. Ajá. Históricamente ya se sabe que ahí están. Y es por decir lo que decimos de los santos nosotros. Chequen cómo lo decimos nosotros de los santos. De la Virgen María, por eso se asegura que es asunta al cielo, ¿no? Porque no existen sus huesitos aquí entre nosotros. Entonces, los santos, ¿qué les pasa? Ah, pues los santos todavía están sus huesitos entre nosotros. Tenemos las reliquias de Juan Pablo II. Juan Pablo II no ha resucitado, porque la prueba está en que sus huesos andan regados por todo el mundo, ¿no? ¿Hasta cuándo va a estar resucitado? Hasta que esos huesitos, como Ezequiel, como lo vamos a ver en su momento, tomen carnita, tomen nerviecitos y nuevamente se conforme el cuerpecito. El cuerpo. Para la resurrección. Para la resurrección. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con Elías entonces. Muy bien. ¿Qué pasa? Gracias, Julieta. Ay, y aquí había una pregunta. Dice, Elías es simbólicamente el discípulo y profeta de Dios. Es un hombre espiritual que no depende de una organización religiosa ni humana. Órale, sí, muy bien, excelente. Sí, sí, sí. Y en eso se asemeja también con la cuestión ¿se acuerdan de Melquisedec? O sea, como que son prefiguraciones, van siendo prefiguraciones de Cristo. Ajá, exactamente. Uh-huh. Sí, como que son enviados para rescatar al pueblo porque andamos perdidos de repente y viene a fortalecernos, pero son enviados directos de Dios. Exacto. Sí, muy bien, excelente, Julieta, gracias. Muy bien. Entonces, ¿resucitan inmediatamente o después de unos días, igual que Jesucristo, Elías y Moisés? No, allí sí, en Jesucristo, porque tenía que ser cumplida la escritura de tal forma, a los 3 días, ¿no? Pero en este sentido o en este caso, el arrebatamiento o la asunción famosa es inmediata y resucitan, o sea, ellos por un privilegio especial experimentan la muerte, sí, necesariamente tienen que experimentar la muerte. Acuérdense que necesariamente para que haya resurrección debe de haber muerte, necesariamente. Pero sí, experimentan así, chiquita la muerte y luego a gozar de la resurrección de Cristo. Igual que la Virgen María, sí, con la Virgen María hay una definición del Vaticano, de alguno de los papas, en el que dijo, precisamente con el dogma de la Asunción, que fue el último de los dogmas, por cierto, ¿no? El dogma de la Asunción no toca el tema de si María murió o no murió, no quiso entrar en detalles, ¿no? Porque lo importante es el hecho de que sube al cielo, eso es lo importante, ¿no? Pero hay dos corrientes en la iglesia, y esto deben de saberlo todos y todas, hay dos corrientes dentro de la iglesia, que una dice que dormitó y que la otra dice que murió, ¿no? Inclusive hay una canción muy famosa de niña, se llama
niña que nació limpia de pecado, y dice niña que no murió, sino que fue llevada hacia Dios. Ay, allí sería como que entrar en dimes y diretes. Sí, mejor lo mismo que les he dicho siempre, cuando lleguen allí al cielo, pregúntenle a la Virgen qué fue lo que le pasó y luego nos vienen a contar el chisme a través de una medium, por favor. Sale. La dormición de María. Sí, Dulce María, exacto. Inclusive se celebra, ¿se acuerdan que se celebra el 14 de agosto? Una noche antes de que sea el 15, acuestan a la Virgen y le ponen un chorro de manzanas, ¿sí se acuerdan de eso? Bueno, hay muchas parroquias en donde así lo hacen, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, seguimos con Elías. Elías entra en los relatos del reinado de Ahab, ¿no? Y entonces, eso consideramos desde Primera de Reyes 17, 2, perdón, Primera de Reyes 17 hasta Segunda de Reyes 2, es lo que consideramos el ciclo de Elías. Y presenta muchísimos, muchísimos temas al respecto del profeta. ¿Cuáles son estos temas? Bueno, uno, Elías en el Oreb, la sequía en la que interviene Elías, en Primera de Reyes 17, 18. También viene la cuestión de cuando está que lo vienen persiguiendo a Elías y intenta o se ve obligado a huir a Judá y luego a Negev. Luego también aparece, acuérdense, un momento en el que ya quiere morirse, quiere estar solo, quiere estar en el desierto, sin testigos, ha fracasado. Muy padre ese momento porque resulta ser que en una de las parroquias de Siberia, ciertas catequistas ya nada más porque le dicen mi amor y mi alma, ya no me quiere, me voy de la parroquia, ya no sirvo para catequista. Bueno, pues esas que se sientan así, ahí les dejo la pauta, que también Elías se sintió igual, pero es entonces cuando en esos momentos, mañana vamos a celebrar a un santo muy importante, San Ignacio de Loyola. Y San Ignacio de Loyola dice, en tiempos de mudanza, no tomes decisiones. Y entonces es allí lo que el relato del ciclo de Elías nos va a llevar a término de cuentas, precisamente a eso, a decirnos que a pesar de todo, de que te sientas en el fracaso, tú debes de estar fiel con Dios y Dios te va a devolver el gusto por la vida y te pone un nuevo camino. Manda a sus santos ángeles. El Papa Francisco es mucho de la cuestión de la propagación del ángel custodio, del ángel guardián. No renuncien a esa devoción ustedes, por lo menos los 50 y las 50 que están aquí, no renuncien a sus ángeles guardianes, a sus ángeles custodios, a esa devoción tan maravillosa, porque es allí a través de ellos que Dios nos ayuda, ¿no? Lo mismo que Moisés, en el Éxodo 33, 19, que ya lo veíamos, que pasa delante de él, se cubre la cara para no morir y solo le ve las espaldas, también a Elías le pasa lo mismo, o parecido, en Primera de Reyes 19, 11. Claro, será el mismo encuentro con Dios, el mismo encuentro con Yahvé, pero de diferente manera, de diferente forma. Ahí tenemos a Elías, cómo es consolado por el ángel, por eso les quise poner esa imagen. Así nos consuela Dios a través de nuestros ángeles, de nuestro ángel custodio, ¿no? Muy importante en ese aspecto. Bien, luego entonces tenemos en la cronología del relato, tenemos al profeta Eliseo. Tenemos en las Sagradas Escrituras dos maneras de relatarnos cómo Elías es sucedido por Eliseo.
La primera forma o la primera fórmula la tenemos en la Primera de Reyes, el capítulo 19, del 19 al 21. Y la segunda fórmula la tenemos en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, en el versículo del 1 al 18, los versículos del 1 al 18. La primera de estas dos fórmulas nos explica la vocación de Eliseo y la segunda nos explica el traspaso de los poderes. Esto es muy importante y es un dato, bueno, es que todo es importante, pero es un dato muy especial. Fíjense, cosa chistosa, que de Elías, no, pues no sabemos mucho de su vida, mucho de su vida. Pareciera como el relato de Melquisedec, cuando nos enfrentamos al relato de Melquisedec, que no tiene un origen, y entonces volvemos a repetir lo mismo. Es una prefiguración de Cristo, es una prefiguración de Cristo. Y, y de Eliseo sí hay muchísimos detalles, tanto de su vida como de su vocación y hasta de su muerte, ¿no? La tenemos de su vocación en la Primera de Reyes 19, 19, 21 y de su muerte en Segunda de Reyes 13, 14, 21, ¿no? ¿Y qué temas aborda la figura de Eliseo? Uno, los relatos en la comunidad de profetas. Acuérdense que Elías es el fundador de bueno, viene desde Samuel, es el colegio de los profetas, pero con Elías se da más la cuestión esta de la comunidad de los profetas o el colegio de los profetas. Entonces, todos estos capítulos que tenemos allí, capítulo 2 del versículo 1 al 7, el capítulo 2 del 15 al 18, el capítulo 4 del 1 al 7, el capítulo 4 del 38 al 44 y el capítulo 6 del 1 al 7, nos van a hablar sobre esta relación que tuvo Eliseo con la comunidad de profetas. Luego, vamos a encontrar también en este gran apartado de Eliseo los relatos donde es la cuestión de servidumbre de Eliseo. También nos vamos a encontrar con una etapa de un personaje que aparece allí, que es el hijo de una tsunamita. También nos vamos a encontrar la curación de Naamán, un secuestro que le van a, fíjense, ya habla la Biblia de secuestros, entonces, y no era el cártel Nueva Generación, ¿no? Allí también ya estaba el secuestro de Eliseo, y bueno, pues nos va a relatar en otro momento las partes cuando ya está el pueblo de Israel en guerra, cómo interviene Eliseo pues para calmar las cosas o sí, como para dar un mensaje de paz y de tranquilidad, ¿no? Allí tenemos todos los capítulos, lo van a tener en sus diapositivas, no hay necesidad de que lo apunten. Esta es la imagen que yo les quiero presentar de Eliseo. ¿Y por qué esta imagen? Porque esta imagen resume precisamente ese cambio de poderes, ¿no? Y la forma en cómo Eliseo ve a su maestro ser arrebatado en el carro de fuego, como lo decía por allí Rosy. Gracias. Muy bien. Yo creo que hasta aquí los dejo. El día de mañana ya terminaremos con Primera y Segunda de Reyes. Sí, no, pues es que soy profeta y tengo que denunciar, Rodolfo, perdóname. Es que Rodolfo me está diciendo por el chat que no me aguanto con lo de la nueva generación en los secuestros. No, hay que denunciarlos, como así también denunciaron nuestros obispos la cuestión del aborto y de la vida. Así también tenemos nosotros, en la mayor de las oportunidades que tengamos, defender la vida también en ese aspecto. Bueno, nos vemos entonces el día de mañana. Ya les mandé la liga de la clase de mañana. Mañana no voy a poder, entonces por eso de una vez se las mandé. Eso es una. Dos, Lupita ya me comentó lo que ustedes a su vez comentaron en la clase. Les doy las gracias por eso. Todavía sigue habiendo poquitos. No les digo que no son tampoco tan poquitos, pero sí sigue habiendo poquitos.
Entonces, me decía Lupita que había alguien pues que quería aportar. Y pues muchas gracias porque estas familias pues van a ser muy agradecidas con ello. Yo creo que la cuenta con la que tendríamos que hacer este depósito pues sería la misma, la de un servidor. Entonces, para que ya tienen el dato allí, yo no tengo ningún inconveniente en ello. Y si les hace falta algún dato, pues nada más me avisa. ¿Sale, vale? Bueno, eso es otra cosa. Y la última cuestión es, para las personas que, bueno, que son sus amigos en el curso que vamos a empezar apenas este sábado, tengo 3 cosas que decirles. Uno, como hay religiosas inscritas o como hay una religiosa inscrita en el curso, ellas por lo regular siempre su día de descanso son sábados y los domingos. Entonces, hay una religiosa que solamente podía los sábados. Por lo tanto, el curso se remitirá por el momento a los sábados. Ya una vez que nos pongamos de acuerdo los nuevos integrantes, ya veremos si se aumenta una hora más el sábado o se hace otro día. Bueno, esa es una cosa. 2, luego les mandaron una información a sus amigos de que el 8 iniciábamos clases. Pero bueno, en realidad iniciamos el curso el 1 de agosto. Así como lo hicimos con ustedes, las presentaciones, la presentación del curso y el temario y dudas que tengan y el examen diagnóstico, así también con ellos lo voy a hacer este 1 de agosto. Y ya propiamente el 8 de agosto ya es cuando empezamos las clases, sobre todo también por si hay alguna persona que no pudo inscribirse en esta semana, pues que lo pueda hacer en la próxima y no haya problema de que se pierda ninguna de las clases. Entonces, eso era lo único que yo les quería comentar y Gerardo, me siento bendecida y gracias a Dios que me estás enseñando mucho. Mil gracias y también gracias a todos por sus aportaciones. No, pues gracias a ustedes por la, por la chuleada y pues esperemos que sigamos. Acuérdense que no es nada más Gerardo. Aquí hay varios. Está Julieta, que está enriqueciendo muchísimo el grupo y le cual le agradezco a Dios el que esté aquí para enriquecer. A Patricia, a María Mondragón, porque nos hace entrar en nervios cada vez que pregunta algo, y a todos ustedes, ¿no? Todos ustedes son el curso. Entonces, bueno, ya no me quiero poner sentimental ni nada. Nos vemos el día de mañana, si Dios quiere, que descansen. Vamos a cerrar nuestro curso con la oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por todos tus beneficios recibidos. Te pedimos humildemente que bendigas a las personas que han estado en este curso el día de hoy y que les concedas aquello que necesitan, material o espiritualmente. Te bendecimos, Padre, por la jornada que o que ya vamos a terminar, y que tu gracia, Señor, se extienda en cada una de nuestras acciones. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestra Madre Santísima, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Toño, no hay ningún monto de aportación, no pregunten eso porque se siente bien feo. No, eso es lo que ustedes quieran y adelante, lo pueden hacer, ¿sale? Mande, Lupita. Lupita. Listo. Sí, recuerden que les comenté que nosotros no queríamos pedirles la aportación. Todo eso es voluntario, no es obligatorio, es quien pueda, quien quiera y lo que ustedes gusten dar, por favor. Eso gracias. Es importante. No es obligatorio. Por favor, no me hagan sentir más mal de lo que me siento, ¿sale? Bueno, descansen, que sueñen con los angelitos, cuídense y buenas noches. Mañana nos vemos.
Gracias, Gerardo. Gracias a todos. Buenas noches. Adiósito. Gracias. Buenas Buenas noches. Gracias, Gerardo. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. ¿Dónde? Ya me faltó la voz de la chiquitilla. Bendiciones. A toda la chiquilla. Sí, faltó. A todos. Saludos. Saludos. Señora. Thank you.
Thank you.